A ver, cuando pensamos en cómo se construye una nación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente batallas, héroes, discursos políticos, pero hoy vamos a explorar cómo la identidad de un país también se puede cocinar. Literalmente. Vamos a hablar de un ingrediente secreto en la receta de México, los libros de cocina. Para entender esto, vámonos de viaje al México del siglo XIX. El país acababa de nacer, recién independizado de España. La gran pregunta en el aire era, bueno, ¿y ahora quiénes somos? ¿Cómo pasamos de ser una colonia a ser una nación con una identidad propia y única? La respuesta más obvia, claro, son los grandes símbolos. Los documentos fundacionales como la Constitución, la bandera, el himno nacional, el panteón de héroes que todos conocemos. Y sí, todo eso es importantísimo. Pero ¿qué pasaría si les dijera que, al mismo tiempo que se escribían leyes, la identidad mexicana se estaba sazonando en las cocinas del país? Pues así como suena. En ese México que apenas buscaba definirse, uno de los textos más audaces y a la larga más influyentes en la construcción de la mexicanidad fue, créanlo o no, un recetario. Para entender el poder que tenía un libro de cocina, hay que meternos de lleno en esa época, porque después de la independencia, la batalla no solo era política. Había una guerra cultural muy intensa que se estaba librando plato a plato en cada comida. Miren, la sociedad estaba partida en dos. Por un lado, tenías a la élite criolla, que soñaba con ser europea. Aspiraban a la moda, el arte y sobre todo la cocina francesa. Para ellos, la comida indígena era algo que había que superar, algo poco civilizado. Y por el otro lado, pues estaba la gran mayoría de la población, con una dieta y un orgullo bien plantados en el maíz, el frijol y el chile. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima. Esta cita revela una contradicción increíble. Nos muestra a una élite que, en público, despreciaba los sabores locales, pero que en privado, a escondidas, no podía resistirse a un buen aguacate, a unos tacos, al huitlacoche. Era en el fondo una profunda crisis de identidad. Y ojo, esta tensión no salió de la nada. Durante décadas, desde Europa, influyentes pensadores y naturalistas habían promovido la idea de que todo en el continente americano era inherentemente inferior, que la naturaleza aquí era degenerada y que por lo tanto sus plantas, animales y, claro, su comida no estaban a la altura. Los primeros mexicanos estaban luchando contra este prejuicio tan arraigado. Y es justo en este caldo de cultivo, en medio de esta lucha por definir lo propio, que aparecen los primeros recetarios mexicanos. Pero no eran simples manuales para aprender a guisar, eran verdaderos manifiestos, una declaración de independencia culinaria. Para que nos demos una idea de lo pioneros que fueron, vean esta línea del tiempo. La primera constitución es de 1824. 7 años después, solo 7, se publica El Cocinero Mexicano, mucho antes de que se fundara la Academia de Letrán, que fue el gran proyecto para crear una literatura mexicana, y décadas antes de que se adoptara oficialmente el himno nacional. Estos libros iban a la vanguardia. Y no se andaban con rodeos. Aquí vemos al editor Mariano Galván plantándole cara a la mismísima Real Academia Española. Él dice básicamente, no señores, aquí no vamos a escribir jitomate con J, lo vamos a escribir con la X de México, como shitomate. Estaba defendiendo un español propio, un español mexicano, con palabras del náhuatl como nixtomel. Era una batalla lingüística. Y claro, también defendían los ingredientes. Me encanta cómo aquí se burlan un poquito de esos delicados paladares europeos. El argumento es genial. Dicen que no aguantan el chile, pero bien que se comen platillos llenos de pimienta picante. O sea, el mensaje era claro. Nuestro picante no es de bárbaros, es un sabor distintivo y poderoso. Es el sabor de nuestra nación. Pero aquí viene la parte más interesante de todas. Esta nueva identidad mexicana que proponían los recetarios no se trataba de encerrarse en lo propio y rechazar todo lo de afuera. Al contrario, se construyó a partir de una mezcla, de una fusión increíble. Chequen nomás estos ejemplos de sincretismo. Agarraban recetas francesas, que eran lo más chic del momento, y las mexicanizaban por completo. Unos beignets de queso. Bueno, pues los aplanamos como tortilla. Unas albóndigas a la francesa. Claro, pero las preparamos con la técnica ancestral del metate y el molcajete. ¿Y qué tal unos chiles rellenos sazonados con un toque de vino tinto? ¡Genial! A esto justamente se le llama sincretismo culinario. No se trata de imitar, sino de adaptar, de mezclar, de tomar elementos de diferentes culturas para crear algo totalmente nuevo y original. Una cocina que al final del día reflejaba a la perfección lo que era la nueva nación, un país mestizo. Ahora, esta tensión entre lo europeo y lo mexicano no solo se sentía en las recetas de un libro, se vivía todos los días en la calle, en los espacios públicos donde la gente se reunía a comer y a beber.
Y aquí teníamos dos mundos que chocaban de frente. Por un lado, los cafés. Eran el símbolo de la modernidad, del progreso, de la influencia europea, el lugar donde se juntaba la élite a discutir de política y literatura. Y en la otra esquina, las pulquerías. Con sus raíces prehispánicas, eran el corazón de la cultura popular, el punto de encuentro de artesanos, obreros, soldados, el pueblo, pues. Y por supuesto, la élite veía a las pulquerías como una amenaza. Para ellos eran lugares de perdición, de desorden, un obstáculo para el proyecto de nación civilizada que querían imponer. Su cultura, sus canciones, su forma de hablar, todo era visto como vulgar y peligroso. Pero por más que las despreciaran desde arriba, la cultura popular era una fuerza imparable. Y para muestra, este dato es brutal. En solo 40 años, el número de pulquerías en la Ciudad de México pasó de 80 a más de 800. Se multiplicó por 10. El pueblo tenía sus espacios, su cultura, y vaya que estaban creciendo. Entonces, si unimos todas las piezas de este rompecabezas, la lucha de ingredientes, la audacia de los recetarios, el choque entre cafés y pulquerías, empezamos a ver una imagen mucho más clara. La comida no era solo comida. Era un campo de batalla, pero también un laboratorio donde se estaba inventando la identidad de México. En resumen, y esta es la idea central, esos libros de cocina del siglo XIX hicieron mucho más que enseñar a preparar platillos. Fueron documentos profundamente políticos que le dieron un lenguaje, un sabor y una narrativa a una nación que apenas empezaba a imaginarse a sí misma. Y no es una exageración. Como dice la historiadora Sarah Bach Keller Corona, la idea de México que se cocinó en esas páginas ha sido increíblemente poderosa y duradera. Esta noción de una cocina mestiza, que valora sus raíces indígenas, pero que también dialoga con el mundo, sigue siendo fundamental para entender a México hoy en día. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Así como en el siglo XIX, las decisiones que tomamos hoy en la mesa, lo que cocinamos, lo que comemos, los ingredientes que elegimos, ¿no siguen contando una historia sobre quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo?